Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación de esta serie que está sirviendo como preámbulo a la edición presencial del Congreso del Personal Branding Lab Day, que en 2025 cruza el charco. Este año será en Ciudad de México, en México. Y como han sido las conversaciones anteriores, en esta oportunidad hacemos otra conexión internacional de Santiago a Madrid. En Madrid está Raquel Roca. Raquel Roca, periodista, speaker, docente del futuro del trabajo y autora de 3 grandiosos libros de lo que vamos a hablar en esta conversación. Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Gabriel, y a todas las personas que estáis ahí conectadas hoy y a futuro. Así que un placer para mí estar en este congreso. Igual, un gustazo. Y bueno, nos debíamos esta conversación, como tú dijiste, ya teníamos varios correos electrónicos intercambiados y bueno, qué bueno que pudimos realizarla. Mira, quizás no te han hecho esta pregunta desde hace algún tiempo, pero me causa curiosidad y quiero saberla. ¿Eres de profesión periodista? ¿Y en qué momento y cómo inició tu interés por la cultura y las dinámicas del trabajo con miras al futuro? ¿Cómo fueron esos inicios adentrándote en este tema? Fue una evolución, ¿no? Yo creo que todas las personas vamos evolucionando y transformándonos en el desarrollo de nuestras carreras, incluso a veces cambiando de sector. En mi caso, sigo siendo periodista porque eso es una cosa que nunca se pierde. Sí. Y de hecho, mis libros son periodísticos y escribo para ciertos medios, o sea que bueno, eso está ahí. Pero es cierto que hará, pues mira, 15 años a esta parte. De hecho, este año, 2025, celebro el 10º aniversario del libro que lo saqué en el 2015, pues un poquito antes, unos cuantos años antes que hice esa transición, porque bueno, pues me di cuenta, descubrí el concepto Nomad, del que luego imagino que hablaremos, y en ese momento para mí fue un revulsivo y me di cuenta de que había cosas ahí que yo quería ser de mayor y tomé la decisión pues de dejar el trabajo asalariado, que es lo que hacía en aquel entonces, para dar el salto hacia el trabajador independiente en ese sentido y convertirme en una profesional Nomad. Así que fue hace ya pues eso, 15 años más o menos. Sí. Bueno, y dices que Nomad ya tiene 10 años y ciertamente este libro sigue muy vigente. Creo que muchos hemos entendido la cultura, el mindset que hay detrás del movimiento, de la forma de vivir Nomad. Uh-huh. Sin embargo, también veo que hay muchas personas que están como rezagadas o aún están trabajando y desarrollándose profesionalmente bajo viejos paradigmas, ¿no? Eh, Tú que vas por el mundo compartiendo cursos, conferencias, ¿cómo ves esta realidad? ¿Y qué le podrías pasar a esas personas que siguen trabajando y su relación con empresas bajo esquemas que ya están como caducos, ¿no? De alguna forma. Es así. Efectivamente, hace 10 años ahora, y es verdad que aunque es un concepto ya longevo, porque 10 años ya va siendo una década, pero al Sí. mismo tiempo es un concepto que sigue siendo disruptor y sigue siendo 100% novedoso y lo seguirá siendo. Por lo tanto, aunque no lo conociéramos, no pasa nada, siempre se está en el momento perfecto siempre es el ahora para hacer esa transformación e irse hacia ese pensamiento nomádico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de nomad no necesariamente se necesita trabajar de manera independiente, en absoluto. De hecho, hay cada vez más empresas que se consideran nomads, con un espíritu nomad y con profesionales que están contratados con perfiles 100% nomádicos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de trabajar en empresa o no, como de tener una mentalidad muy líquida, muy adaptable, con una serie de human skills, soft skills, que sí que están determinadas, ¿no? Sí que es verdad, y eso es interesante, si yo detecto, soy consciente, porque eso lo sabemos, que estoy en una empresa muy anquilosada en el pasado, por lo tanto, a lo mejor estoy sufriendo, estoy con altos niveles de estrés, no tengo capacidad de realización, no se me escucha, demasiada jerarquía, muy piramidal y no hay transformación ágil, etcétera, etcétera. Ahí sí, yo como profesional sí que me replantearía, como hice yo en su momento y creo que todos en algún momento dado, si estoy en el momento donde tengo que estar, con la gente que tengo que estar, en el lugar donde tengo que estar. Ahí yo sí me haría un replanteamiento, porque el mercado hoy en día está lleno de empresas fantásticas, de personas fantásticas que ya tienen una mentalidad mucho más adaptada al siglo XXI. Mira, escribiste el libro Nomad hace 10 años, estamos en el 2025. En este tiempo, en este trayecto, ¿qué nuevas habilidades y competencias han surgido y has identificado que crees tú que es importante tener en cuenta para poder estar en este nuevo operar profesional, en esta nueva manera de vivir el trabajo, ¿no? Pues sí que hay, Gabriel, una en concreto que la estoy trabajando muchísimo en los últimos años y que es verdad que cuando escribí el libro no estaba, que es
Sí que ha estado siempre, porque es el core del NOMA, que es la adaptabilidad, pero ahora ya se enseña y se aprende y se mide y se pide incluso en los procesos de reclutación como una skill pura y dura. De hecho, en el top 5 del 2024, del año pasado de LinkedIn, estaba la adaptabilidad, como la inteligencia adaptativa, que la llamamos ahora, ¿no? Por lo tanto, esta podríamos decir que ahora está siendo la más requerida y como cualquier otra skill, se aprende y se integra, ¿vale? Entonces, sí, aunque nos cueste la gestión del cambio, la integración del cambio, el llevarnos bien con la incertidumbre, etcétera, porque de todo eso se compone la inteligencia adaptativa, se puede aprender. Yo diría que es la que está ahora más top y quizás más novedosa, que de toda la vida hemos necesitado ser adaptables, pero ahora, como digo, se requiere en las compañías y se mide y se pide. ¿De qué manera podemos desarrollar esa inteligencia adaptativa? Sí, bueno, lo primero es detectar, obviamente, siendo muy honestos, cómo de bien o de mal me llevo con el cambio y casi Ujú. todos nos sobrevaloramos, pero luego a la hora de la realidad tenemos ciertas resistencias. Y ya no solamente es el cambio, que la gestión del cambio es imprescindible, sino yo diría que ya no vale solamente con llevarme bien con el cambio, sino que hoy en día además tenemos que dar un paso más adelante y ser provocadores de cambio, movilizadores del cambio, ¿no? El famoso change maker, pero es que es verdad. Y eso significa que tengo que llevarme súper bien con otra palabra que es aún más compleja que el cambio, que es la palabra incertidumbre. Y la incertidumbre y el ser humano en general no se llevan muy bien porque no nos han enseñado a cómo llevarnos bien con lo no conocido, ¿no? Y sin embargo está lleno de ventajas. Por lo tanto, primero, análisis, cómo de resistente soy yo, cómo estoy gestionando la incertidumbre hoy en día. Y a partir de ahí, empezar a dar pasos para sentirme más cómodo en lo impredecible. Y eso quiere decir desde cuestiones cotidianas pequeñas, es decir, tratar de no estar controlándolo todo, para luego poder llevármelo a mi entorno de trabajo, ¿no? En ese sentido. Me dirás, vale, los freelance, los autónomos, los nomads, los empresarios conviven habitualmente en entorno de Incertidumbre. incertidumbre. Cierto que estamos más en incertidumbre, aunque solo sea porque no tienes una nómina que cobras todos los meses un día X, pero es un poco más allá, es más complejo que esto, es realmente no asustarse. Y eso significa que me siento súper preparado para que cualquier causística que le pueda pasar a mi emprendimiento o a mi negocio, vaya montaña, yo tenga la capacidad de poder no sufrir, ¿vale? No tener muchos altos niveles de estrés. Mira, y tú decías algo clave, ¿no? Que es también como iniciar con pequeñas acciones e ir incorporando esta dinámica en el día a día. Pasa con el pensamiento crítico, con desarrollar una actitud curiosa, con la agilidad de quizás a veces incurrimos en el error de, bueno, querer hacer una transformación como abrupta en mi personalidad, en mi manera de vivir, de ser, pero resulta que también se trata de hacer ejercicios como cotidianos para ir adecuándonos e ir teniendo un comportamiento que sea más adaptable, más ágil, más abierto, más flexible, ¿no? Totalmente. De hecho, yo suelo empezar con una cosa que cuesta mucho, que es poner en duda hasta tus propias ideologías y creencias. Por ahí tienes que empezar, porque si tienes súper rígido hasta esa parte de ti, va a ser muy difícil que seas adaptable en lo demás. Y entonces esto cuesta mucho, pero eso es un ejercicio muy, muy mental, ¿no? Es Ujú. muy, podemos ya decirlo espiritual si creemos, pero es que es Sí. verdad, al final tiene que ver con esa fluir adaptabilidad en todas las áreas y en todos los campos, ¿no? No quiere decir que quiera cambiar mis creencias e ideologías de un plumazo, sino simplemente la posibilidad de cuestionármelas, ¿no? Que eso ya, como dices tú muy bien, me abre a la exploración, me abre a nuevas posibilidades. Entonces, cuando algo sucede inesperado, y ahora estamos con muchos eventos inesperados, porque esto está yendo muy rápido, ya no pretendo que esto vaya por el camino A porque yo soy del camino A, sino que tengo la posibilidad Mm. de ver, de observar e incluso percibir que hay un C o un D, ¿no? Entonces me abre la mente, me permite más opciones, ¿no? Entonces es muy interesante en 360, en casi todos los aspectos. Sabes que esta es en este serie de entrevistas, de conversaciones, creo que es la décima o sí, o la décima primera. Y yo creo que el hilo conductor o el punto donde, con donde al final coinciden todas es en comunicar de manera consciente, en vivir de manera consciente. Y creo Ujú. que eso forma parte de lo que estás diciendo, porque muchas veces cuando vivimos el día a día viviendo, o sea, no nos paramos ni siquiera, no damos una pausa para reflexionar, para cuestionarnos, para em, mirar de forma crítica cómo estamos viviendo o el entorno. Entonces pasa que simplemente se nos va la vida en vivir sin estar Sí. consciente de ello, ¿no?
Totalmente. De hecho, cuanto más rápido va el mundo, más me tendría que parar yo, ¿no? Porque a veces confundimos agilidad, que lo necesitamos, con ir rápido, ir corriendo, no tiene nada que ver, son dos Ujú. conceptos muy distintos. Por tanto, la disrupción para mí no está fuera, o sea, la tecnología nos marca momentos disruptivos, pero la verdadera disrupción yo creo que está interna, ¿no? Que es esta capacidad, como digo, pues para cambiar el mindset, para aprender, desaprender, para seguir evolucionando. Y esa palabra que es tan bonita, que es parar, a mí me gustan mucho las P's, en el carisma llevo muchas P's en la fórmula, pero la P de parar, para poder estar en la P de presencia es absolutamente esencial, ¿no? Y cuando estoy parado y presente, cuando yo soy capaz de detener el tiempo, si lo podemos decir así, creo que sí que se puede, al final lo que consigues es entrar en ese estado de conciencia donde voy a tener la capacidad de poder ser más creativo, de voy a poder estar realmente al servicio de la persona que tengo enfrente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un salto evolutivo brutal, ¿no? En este momento en el que estamos tan mecanizados, ¿no? Con los procesos, con las dinámicas, etcétera. Así que es súper relevante. A veces podríamos pensar y incurrir en el error de, bueno, el nómada es ese joven que es nómada, que en algún momento fue el nómada digital, que le encanta viajar, que le encanta quizás estar de proyecto en proyecto en proyecto, en empresa en empresa, pero yo cuando leí Nomad me di cuenta que esto no iba de un grupo etario. E incluso lo conecto con Silver Surfer, y es que ahora dentro de este contexto también vivimos una variable que es el tema de la longevidad prolongada, ¿sí? ¿Cómo, cómo vivir? Tú lo decías anteriormente, porque en unos minutos atrás, que si no conoces el término nomad, no pasa nada, investígalo con curiosidad, con apertura y ve qué puedes de alguna forma asumir o qué puedes, sí, de alguna forma empezar a incorporar en tu vida. ¿Cómo entra este aspecto de la longevidad prolongada en todo este contexto que hablas? Sí, totalmente, ¿no? La invitación está abierta tanto para el nomads, que podemos ser, y de hecho para mí es un estado ideal profesional en el que estar, no solo porque lo diga yo, sino porque ya son muchos años de experimentación y de probar, y ya se sabe que esas skills, ¿no? Que hablábamos antaño, pues son las que necesitamos hoy en día, que son las que estamos comentando, y a partir de aquí le sumamos años al tema. ¿Qué ocurre? Que vivimos muchos más años en todos los países latinoamericanos, o sea, hispanohablantes, y del mundo, quitando África, ya hemos entrado en un proceso de envejecimiento acelerado. Hay incluso países como España que está liderando el envejecimiento. Eso significa que vivimos muchos más años, pero que también tenemos una demografía en la que la gente joven, pues ya no tenemos niños, ¿no? Gente joven por debajo, mejor dicho, muy poca. Por lo tanto, una de las consecuencias que tenemos en los entornos de trabajo es que nuestras carreras se alargan en el tiempo. Vamos a trabajar más tiempo de lo que trabajaron nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿no? Esto es importante, aunque nos asusta mucho decirlo, y aquí yo paso muchas horas rompiendo ciertos mitos con respecto a trabajar y la longevidad, porque si lo haces en algo que tiene propósito para ti, trabajar te da años de vida, no te quita vida, sino todo lo contrario. Pero dicho esto, aquí es cuando le sumamos los años, porque es verdad que desgraciadamente a partir de los 50 sobre todo, pero incluso a veces empieza antes, a los 40, 45, 50, 55, 60, se generan unos núcleos de discriminación súper Mm. fuertes en los entornos de trabajo, sobre todo en procesos de contratación, etcétera. Y muchas veces las propias personas como que nos dejamos fuera del entorno de trabajo porque nos decimos cosas del tipo: "Es que esto ya me pilla muy mayor", ¿no? No, te pilla en un momento óptimo porque te va a tocar trabajar más tiempo, ojalá que sea de manera elegida. Por lo tanto, lo importante, es lo que yo llamo el concepto Silver Surfer, es ser personas que, independientemente de la edad que tengan o que ya sean más seniors, siguen queriendo estar en visibilidad, aportando valor, estando aprendiendo, y quieren seguir siendo igual de valorados que las personas más jóvenes, ¿no? Que la edad no sea un paradigma en el que, pues, dejemos de sentirnos que somos útiles a la sociedad, o que las empresas no contraten a personas por prejuicios o sesgos asociados a la edad, ¿no? Entonces, aquí aparece este concepto que es como el nomad, pero un poco más senior, ¿no? En ese sentido. Sabes que en la lectura de este segundo libro que escribiste, también conocí a dos autores, Andrew Scott y Linda Gratton, que incluso después Ujú. me compré sus libros, La longevidad prolongada, La para vida ver, de 100 años, ¿no? la Sí. longevidad y la vida de 100 años, exacto. Mm. Y ellos hablan de que, bueno, ya nuestra vida va a dejar de ser como lineal y va a empezar a ser una vida llena de transiciones. ¿Cómo prepararnos para esas múltiples transiciones que ya estamos viviendo?
Sí, para eso, sumándole todo lo que hemos hablado antes, porque empezaría por esa mentalidad abierta, hay que empezar por todo eso, por uno mismo de dentro. Al final de lo que se trata es de desarrollar esa famosa mentalidad de emprendimiento y de emprendedor, que no significa que tengas que abrir un negocio, puedes estar perfectamente de asalariado, pero como la vida, como bien decimos, da muchas vueltas, hay muchas empresas que todavía no están, por ejemplo, si tienes más de 50 años, a lo mejor es más complejo que te vuelvan a contratar hasta que entre todos los que estamos ahí trabajando cambiemos el sistema y los mindset de talento y personas. Pues hay que prepararse para poder hacer cualquier cosa en las circunstancias en las que sea. Y yo creo que sí, que además es interesante y rico que a veces estés asalariado, que a veces seas autónomo y freelance, que otras veces seas emprendedor. Es decir, todas estas diferentes vertientes nos van a tocar, ¿no? Muchos de nosotros ya hemos pasado por casi todas ellas. Entonces, al final, creo que es muy interesante verlas, no con miedo, sino como con posibilidades de que nos va a pasar. Y sobre todo también a la gente más joven, lanzarles este mensaje, ¿no? Que eso es importante. Ya obviamente espero que nadie le diga a sus hijos, búscate un trabajo seguro para siempre, porque eso no va a No va a existir. pasar. Vamos a hacer los desgraciados, ¿no? En ese sentido, sino promover este espíritu de mentalidad emprendedora, como digo, que no necesariamente significa que montes un negocio, pero sí tener una cabeza muy exploradora, muy de interés por otras cosas y sobre todo perderle el miedo al miedo, porque el miedo es el gran paralizante, ¿no? En general, las posibilidades yo creo que todo el mundo las tiene y creo que cada persona es capaz de hacer lo que quiera, solo que podríamos en duda, desde esa humildad asertiva, el que a lo mejor no tengo las herramientas o el conocimiento hoy en día necesario, pero no dudar de la capacidad de que puedo conseguir lo que quiera conseguir, ¿no? Eso también es importante, ese centro. Y para ser súper ilustrativo, mire, yo en este momento tengo 45 años y resulta que quizás he trabajado menos de lo que me va a tocar trabajar en el futuro, porque en esta longevidad prolongada se estima que podamos llegar a los 90 hasta 100 años. Y Ujú. es cierto también que la jubilación como la conocíamos desapareció y vamos a tener la necesidad de trabajar, de emprender, de trabajar en múltiples proyectos al mismo tiempo y tenemos que tener la capacidad de hacerlo y de hacerlo de forma ágil y de forma eficaz. Mira, hablas de las nuevas generaciones, Raquel. Yo veo con cierta preocupación, no sé si es por los grupos donde me ha tocado estar en contacto, pero muchas veces veo que los jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, quizás están como desconectados de esta nueva realidad. A veces hablamos de nativos digitales, pero veo que eh, tienen falencias de habilidades digitales e incluso desconocen cómo pueden potenciar su productividad, su desarrollo con la inteligencia artificial. Esto es, no sé, quería preguntarte, ¿esto es algo que está pasando realmente o es una preocupación aislada que, bueno, Gabriel, has tenido la mala suerte de tener contacto con grupos que son una particularidad, pero no son realmente la regla? Sí, yo creo que más bien somos todos particularidades. Trabajo mucho la convivencia intergeneracional en las empresas, porque es verdad ¿Ya? que ahora también esta longevidad de la que estamos hablando está poniendo sobre el tapete a generaciones más distantes que las que antes nos juntábamos en el entorno de empresa, ¿no? Ujú. Y esa sensación continua de que no entiendo, los jóvenes de hoy en día no se comprometen, ya no tal. Hay como muchas cosas a trabajar ahí, ¿no? Igual que la gente más joven también piensa que los seniors son más resistentes al cambio, menos digitalizados, en fin. Cuando bajas un poco a los hechos, es decir, bajas abajo, abajo y trabajas los sesgos y ese tipo de cosas, yo te diría que te vas a encontrar de todo, que la parte de generación y es precisamente eso, generalizamos, ¿no? Y yo tengo mucho cuidado con respecto a decir es que es verdad que los jóvenes ahora están o que es cierto que la tecnología y la digitalización cambian los modos operandi, las formas de pensar, incluso la manera de memorizar o de aprender. Obvio que todo eso se va transformando, pero no necesariamente es peor, es diferente, ¿vale? En ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que quizás has estado en un entorno en el que esto puede pasar y que puede estar sucediendo en otras áreas, pero yo también me encuentro gente joven que son unos cracks, que son súper Mm. creativos, que están desde muy chiquitos haciendo, subiendo en redes, pero ya están pensando, están creando, están coreografiando, un montón de cosas, ¿no? Y también tienen una oportunidad y aprovechan oportunidades fascinantes, ¿no? Porque las tienen ahí también. Entonces, diría que hay de todo, sí. No me atrevería a juzgar en Buenísimo. negativo, ni mucho menos. Perfecto, perfecto. O sea que debo cambiar esa mirada y empezar a ver con otros ojos a ese grupo etario. Quizás sí, Gabriel, porque, por ejemplo, esto me recuerda mucho a TikTok, ¿no? Que TikTok ha sido Sí, muy denostada muchas veces y tal, y digo, pues sí, efectivamente, pero hay gente, chavalería, gente súper joven, pero como digo, muy sí, creativo, ¿no? Al es final, verdad. mientras si tú estás subiendo algo, aunque sea un baile, no me importa, pero si estás subiendo, eres generador de contenido, ya eres creativo. Si eres un consumidor de contenido, entonces estás en otro punto distinto, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hay. Pero creo que hay mucha creatividad hoy en día. En este contexto donde tenemos nuevas dinámicas de trabajo, la longevidad prolongada,
grupos intergeneracionales en organizaciones de distintas dimensiones y con distintos alcances. ¿Cuál es el rol? Y esto tengo que preguntarlo porque estamos en el Ujú, Personal Branding Lab Day. ¿Cuál es el rol ujú. de la gestión consciente de la marca personal? Sí, pues fíjate, yo entiendo la marca personal, al menos desde como yo la he vivido y Sí. experimentado, y entonces es lo que puedo compartir con las personas. Y también doy mucha formación con respecto al personal branding, el employer branding. Es que para mí es una brújula interna. O sea, es muy brújula. Ajá. No va de autopromoción ni de tener más visibilidad, que acaba ocurriendo, ¿no? Puede ocurrir, sino de tener más coherencia. Para mí, la marca personal es coherencia entre quién tú eres, quién tú dices que eres y la percepción que tienen los demás de quién tú eres y quién tú dices que eres, ¿no? Entonces es una brújula interna que te va marcando si las cosas se van desarrollando adecuadamente en función de lo que te interesa, de lo que tú vas buscando, de tu nueva evolución, de tu nuevo camino, es porque estás trabajando la marca personal adecuadamente también. Entonces, para mí, como digo, es esa brújula, ¿no? Que te va diciendo, te va marcando. Y lo mismo ocurre a nivel empresarial, ¿no? Si conseguimos que entre todos podamos hablar y la compañía tiene una mejor reputación y mejor posicionamiento y tal, también es un símbolo, es una brújula que va diciendo, si la gente trabaja el employee branding, va diciendo, oye, es que esta empresa cuida al empleado, es que esta empresa tal. Sí, porque eso la gente no hablaría de la compañía en positivo, ¿no? Entonces, como digo yo, para mí sirve para eso. Entonces, es como más profundo, ¿no? Yo creo que estamos ahí en que el personal branding es algo bastante más profundo y forma parte de tu desarrollo de vida y de tu desarrollo de carrera. ¿Cómo ha sido la gestión de tu marca personal, Raquel Roca, desde la universidad hasta ahora? Bueno, en la universidad esto ni existía, ¿no? O sea, no, no era un concepto que ni Ujú. sabíamos que existía, por lo menos en mi época, vamos, ni se planteaba, ¿no? Cierto es que como yo soy periodista, todo lo que tenía que ver con la comunicación, con cosas que cualquier marca personal hoy en día se sustenta y necesita, Sí. pues he tenido también la suerte de que me venía de serie, ¿no? Porque he trabajado con ello, con el posicionamiento, con el no tener miedo a la exposición, que eso también es importante y a veces hay muchas creencias y mitos limitantes ahí en ese sentido. Entonces, bueno, pues eso me tocó vivirlo, experimentarlo y transitarlo en su época, ¿no? Pero dicho esto, no sabía ni que existía. Yo empecé a trabajar la marca personal prácticamente como concepto. Cuando descubrí el concepto Nomad, me vinieron las dos cosas muy, muy de la mano y suelo decir que tanto Nomad como el personal branding fueron las dos cosas que me ayudaron a hacer esa evolución en mi carrera, ¿no? Incluso atreverme a poder dar ese salto de pasar de estar asalariada a trabajar independiente, que ahí uf, hay un vértigo, ¿no? Cuando pasas 20 años trabajando por cuenta ajena, pues es vértigo. Y las 2 cosas me apoyaron. Y básicamente empecé con una cosa muy sencilla, que fue darme cuenta de que tenía que hacer una página web. Recuerdo que compré el dominio sin intención ninguna de usarlo, como que, bueno, ya lo iré utilizando. Y luego, pues, una vez que empiezas, todo va teniendo sentido y la información se va encajando y, bueno, pues al final vas creciendo, ¿no? En ese proyecto, que como digo, hoy en día ya es casi es indisoluble del ser trabajador. Si yo me voy a tu comunicación, ciertamente estás en redes sociales, pero no eres alguien que genera contenido continuamente para darle visibilidad a esa marca personal, Ujú. porque tienes otros canales. Pues, por ejemplo, los libros son un canal importante. Em, ¿cómo ha sido esa gestión de visibilización? Porque también quiero Sí. dejar un poco en quienes nos escuchan que no todo es estar todos los días generando No. contenido para poder generar oportunidades, ¿no? Claro, esto es súper importante, Gabriel, que lo menciones, porque a mí también me lo preguntan mucho, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, yo no soy un influencer, no vivo como influencer ni de ser influencer. Influencer en el sentido de lo que entendemos de las redes sociales, que entonces sí que estás 100% dedicado a la generación de contenido en redes sociales. O sea, yo el 80% de mi tiempo estoy dando conferencias o talleres o back trabajo o mi entrada de dinero y de trabajo es otra, ¿no? Es profesional, es en company. Por lo Sí. tanto, si estuviese todo el día en redes, no tendría tiempo para otra. Entonces, esto es importante. A no ser que seas influencer o trabajes del contenido, no necesitas estar todo el rato. Yo siempre digo, tienes que ser orgánico y hacerlo de tal manera que estés, que la gente te conozca y sepa lo que haces, pero a un ritmo que para ti sea fluido y agradable y que lo hagas de la mejor de las maneras. Yo por eso nunca pondría un calendario de publicaciones, porque a mí me estresaría, a mí, ¿vale? Entonces es como de cuando me apetece compartir. Intento no estar mucho tiempo fuera, porque también cuido a la gente que tiene la Claro. deferencia de seguirme, o sea, gracias, no tendrían por qué, lo están haciendo, entonces entiendo que es porque quizás mi contenido les gusta y les aporto valor, entonces lo cuido, obvio que sí, ¿no? Me importan ellos, pero no necesitas tener una audiencia de millones de personas, que eso también es otro hándicap que antes se valoraba y hoy en día
ya no, porque al final es la calidad de los contactos que tú tienes, no la cantidad, como en todo en la vida. Por lo tanto, si al final son personas que son fieles, que te siguen, que tú también, que les aportas, y tú ves que tu herramienta de trabajo y tu facturación está aceptable, lo que tú quieres, entonces lo estás haciendo bien. Si no, hay algo que no estás haciendo adecuadamente bien, ¿vale? Entonces yo también rompería aquí ese paradigma, me parece muy bien que lo saques, que no hay que seguir fórmulas de nadie, tienes que seguir tu propia fórmula, inspirarte sí, pero al final ser auténtico, ser quien tú eres. Y yo creo que la verdad se nota cuando ves a alguien que postea con cariño, con conocimiento, pero sobre todo desde su propia verdad, ¿no? Entonces, sí, Bien, hay que ser más libre en ese sentido. buenísimo. Este extracto yo lo eh, editaría y lo masificaría, porque es necesario que muchas personas dejen de preocuparse de, bueno, no he publicado esta semana en redes sociales, tengo que hacerlo, entonces se tergiversa un poco, ¿no? El estar con, conectar y con realmente hacer de tu modelo de negocio personal, de tu portafolio profesional, eh, algo rentable. Eso es Claro, importantísimo, como es que dices. al final tiene que ver con tu propia estrategia, ¿no? Mm, Que decir, ¿por qué y para qué posteo? ¿Qué redes es la que más me interesa? Y sobre todo, para mí lo más importante es que te tienes que cuidar, es tu calidad de vida, ¿no? total. Entonces, si has optado por un desarrollo de tal, tiene que ser algo que te apetezca hacer, que te divierta hacer y no que lo sientas como una obligación y que te dé pereza hacer, porque entonces ahí mal, no te metas. O sea, para Total. sufrir ya venimos ya muy apaleados, no hace falta. Entonces tiene que ser algo más bonito, ¿no? Entonces, oye, que lo haces todos los días porque tal, genial. Cada semana, una vez al mes. Y como tú dices, además hay muchos medios. Es que hoy en día hay muchas alternativas para comunicar con muchos formatos distintos, ¿no? No solamente es Instagram o TikTok o LinkedIn, tienes muchas alternativas distintas también. Entonces, relax y sentirlo muy, muy tuyo, ¿no? Y Buenísimo. divertirse, yo creo. Gracias por ese mensaje. Mira, ya estamos en los últimos minutos. Quiero volver a tus libros porque, eh, bueno, yo siento que para mí Raquel Roca es una mujer futurista. Y en los dos libros, en tus dos primeros libros, hace mención a la inteligencia artificial. Sin embargo, em, la inteligencia artificial irrumpió en el mundo mucho más rápido de lo que pensábamos y de lo que incluso lo habías visualizado y se masificó de manera muy rápida también, se ha Ujú. masificado de manera muy rápida. ¿Cómo crees que esto cambia el escenario del presente del trabajo y bueno, del futuro también, ¿no? Sí, va a cambiar muchísimas cosas, pero como han hecho otras tecnologías, yo aquí intento desmistificar un poquillo, ¿vale? Quiero Ajá, decir que tampoco nos volvamos muy locos, porque estamos en el boom, ahora estamos en el boom, ¿vale? Como antes lo hemos estado de otras tecnologías sí, previas, el blockchain, la realidad aumentada, y hay momentos en el que sabemos que hay cosas que van a ir a futuro y tienen más potencial, y esta obviamente lo tiene y lo es más que otras, pero hay un momento en el que todos nos volvemos un poquito locos, entonces también desestrés, ¿vale? ¿Que tienes que saber de ella? Sí, pero muy adaptado a lo que tú estás haciendo. No necesitamos aprender todo de todos y están saliendo todo el rato muchísimas cosas. Entonces, dicho esto, para mí lo claro. más importante sí es que aprendamos y que busquemos qué herramientas me son útiles realmente para optimizar mi tiempo y poder automatizar aquellas cosas que son más pesadas y sistémicas para mí. Eso, por supuestísimo, de lo que se trata es de que tú ganes tiempo de vida de calidad para poder mantener aquello que no es base sustituible por la IA, ¿vale? Que son las soft skills o las human skills o los intangibles, como digo yo. Ahí es donde verdaderamente el potencial humano no se pierde, porque ahora es la IA, pero dentro de 20 años quizá tenga otro nombre, será otra cosa, ¿vale? Entonces, lo importante es mantenerse en el centro del eje de lo que realmente es muy difícilmente sustituible para ti como ser humano. Entonces, que cuides esos intangibles, para mí es la creatividad, tiene que ver también con la comunicación, bueno, todo lo que lleva el poder del carisma, que es donde hablo de todo esto, porque realmente cuando tú tienes esas intangibles bien, bien situados, vendrán una cosa, vendrán otras, tú aprenderás, desaprenderás, etcétera, pero te mantendrás en tu centro, en tu eje como ser humano. Cada vez vamos a ir a valorar más lo que detectemos que está hecho por el ser humano y menos por la máquina. Entonces, también vamos a vivir una contratendencia, ojo con eso también. Entonces, bueno, hay que tener un poco todos los perfiles. No sé si por ahí te explico un poco, pero es como de relajemos, integremos, es un copilot, como bien dice el nombre, es un copiloto que me ayuda, Sí. pero me tiene que hacer más grande a mí. No tengo que yo que regalarle a la máquina mi creatividad, mi capacidad de escribir, mi capacidad de estructurar. No hagáis eso. Eh, Has mencionado un par de veces y hace segundos hablaste del carisma. ¿Cómo Ese. entra el poder del carisma en este operar a nivel profesional, a nivel laboral?
Sí, para mí es tendencia, yo escribo en tendencias porque es la meta skill, la que acoge un montón de skills, podríamos decir, que te eleva y te posiciona en un nivel superior, ¿no? Ya seas un líder o ya seas el liderazgo de tu propio emprendimiento, como profesional en general. Por lo tanto, para mí es realmente el compuesto, como decía antes, de todos esos intangibles que son absolutamente imposibles de hacer sustitución por la máquina, cualquiera tecnología que aparezca hoy o a futuro. Entonces, por eso para mí está siendo lo gran diferenciador, ¿no? Y al final las personas trabajamos por y para personas, no trabajamos para las máquinas. Vendemos a una persona, Ujú. entonces me relaciono con una persona, la venta la hago con una persona. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante tenerla en cuenta. Y ahí también pues explico y doy algunas pautas, pistas, tips, ideas y herramientas para elevar, ¿no?, nuestro potencial carismático, que todos lo tenemos, pero realmente pocas personas me encuentro que saquen el jugo de la manera que tienen. Cuando ves una persona con carisma, realmente todo empieza a ir más fácil en su vida y a su alrededor. Raquel, súper feliz de poder, poder conversar contigo. Gracias por hacer un espacio en la agenda. Yo feliz de tener esta conversación. Un mensaje final para las personas que están participando en este seriado de conversaciones del Personal Branding Lab Day y a las que van al Congreso presencial. Claro, pues para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias a vosotros por invitarme, como cada año, a poder formar parte de la familia. Y yo, si puedo dar un mensaje, si puedo, de las mil cosas que son interesantes, pero diría que la tecnología nos acelera, y es verdad, pero ahora mismo estamos en un momento en el que lo humano trasciende. Yo me quedaría con ese mensaje, que al final tu marca personal no es un eslogan ni es un logo en redes, Ujú. sino que es tu manera de estar en el mundo y que todos tenemos derecho a estar en el mundo en una muy buena posición, así que ocupemos el espacio que nos pertenece. Me recordaste a una frase que dijo Roberto Arancibia, que es consultor y docente de personal branding acá en Chile, y él dice que hoy nuestra marca personal tiene que ser más humana que nunca. Eso es muy importante. Total, es muy Dice, importante. Y nosotros más humanos que nunca, si cabe, el dicho. exactamente. Raquel, un gustazo. Bueno, más que agradecerte por esta conversación. Con mucho gusto, que vaya todo fenomenal. Feliz congreso. Que estés bien. Un abrazo. Chao.